Capítulo 7. No sabemos cuántos son, ni de dónde vendrán, ni qué aspecto tienen, pero eso no importará, dijo Nara Yoshino a los guardianes reunidos fuera de su cuartel general desde lo alto de su gran ciervo de pelaje rojizo. Los repentantes se darán a conocer ante nosotros. Eso han prometido. Mantengan la cabeza fría y no hagan nada que provoque un ataque. Si hay problemas, envíen la señal. Recuerden, mantenemos la calma y mantenemos la paz. Nos reuniremos aquí al amanecer. Unidad montada 1, conmigo. Clavó los talones en los costados del ciervo y este salió corriendo hacia el anochecer, resoplando humo blanco y espeso por la nariz. 8 guardianes la siguieron a un trote rápido en una cacofonía de ruidos de frenos y cascos hendidos. A Shikamaru le resultaba difícil no suspirar cada vez que los guardianes salían a las calles montados en los ciervos criados en Nara. Los ciervos que habían sido guardados durante 100 años para obtener medicinas preciosas habían sido atados con monturas híbridas. En lugar de vagar por el bosque de Nara, los guardaban en los graneros de los guardianes. También suspiró cuando notó que los ninjas se adaptaban a los hábitos de los soldados montados. ¿Qué había pasado con los asesinos de pies ligeros y sombríos que habían saltado de árbol en árbol, dejando apenas un susurro de su paso detrás de ellos? El ninjutsu de Konoha se estaba desvaneciendo en más de un sentido. Tomó las riendas. Vamos, Koibari. Shikamaru empujó al ciervo que tenía debajo para que trotara. 3 guardianes lo siguieron y juntos partieron rumbo al oeste. Los demás guardianes se dispersaron por las calles. Se habían encendido luces amarillas en los aleros de las casas y en las fachadas de las tiendas. Shikamaru se alegró de ver que los guardianes proyectaban sombras largas con su luz. Era una de las razones por las que habían empezado a montar ciervos. Un humano sobre un ciervo proyectaba una sombra más grande que un solo hombre y eso les ayudaba a ahorrar energía al acorralar a las sombras de una turba. No hay ni un solo hombre en las calles, dijo un guardián que se acercó al trote junto a Shikamaru. Ni siquiera he visto un gato, y mucho menos una persona, dijo otro, con una voz que sonaba como la de un primo lejano de Shikamaru. Una ventana abierta en el segundo piso de una casa, liberando vapor, se cerró de golpe cuando pasaron y de repente Shikamaru fue muy consciente de los ojos. Ojos que miraban desde detrás de las cortinas, a través de las persianas, entre las contraventanas, mirando a los guardianes pasar. Deben haberse difundido noticias sobre el desfile, murmuró Shikamaru, y los ojos invisibles de los aldeanos siguieron su progreso. El cuero de los arneses de ciervo crujió. La tela de la silla de montar crujió. Su respiración sonaba fuerte y pesada en las calles silenciosas. Oye, Kaneda, dijo de repente uno de los otros guardianes, no te detengas en medio de la calle. Casi te choco. La joven se sacudió en su silla de montar. Lo siento. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Miró una vez más por encima del hombro. Shikamaru siguió su mirada hasta que llegó a una casa pequeña y de aspecto ordenado, con una cruz gris pálida pintada en la puerta de entrada. ¿Conocías a la familia?, preguntó mirando hacia adelante. La hermana pequeña de mi antiguo compañero de equipo vivía allí con su hija, la voz de Kaneda tembló por la emoción. Le prometí que cuidaría de ella. Shikamaru apretó las riendas con más fuerza. Concéntrate en la tarea. No te rindas hasta que la cruz haya revisado el interior. Continuaron por las calles que se oscurecían, escuchando y observando, pero la noche se cerró sin un solo rastro del desfile. El aire se volvió fresco. El guardián que caminaba junto a Shikamaru comenzó a temblar. Ninguna tropa de guardianes en otro lugar había enviado una señal. Este no era el único distrito que estaba extrañamente tranquilo. Shikamaru miró hacia adelante, entre las orejas del ciervo, la cabeza que se movía mientras caminaba, sin quejarse, echando humo por las fosas nasales. No iba a llegar al velorio de Kiba. A esa altura, los rituales principales ya habrían terminado y los invitados habrían comenzado a irse a casa. La luna estaba subiendo por el cielo. Estaba pensando si sería prudente visitar la casa de los Inuzuka por la mañana, cuando una extraña figura apareció caminando al final de la calle. Shikamaru tiró de las riendas y detuvo a su corzo. ¿Viste eso? Los otros 3 guardianes asintieron. Se detuvieron a cierta distancia para observar. La primera figura fue seguida de cerca por una segunda y luego por una tercera. Una columna de personas pasaba caminando al final del camino, vestidas de pies a cabeza con equipo de protección y blandiendo linternas de color azul pálido. Sus capas de protección eran blancas.
Los tintes rojo Jounin, amarillo Genin, azul Chunin y negro Ninja Médico habían sido blanqueados, dejando manchas y feas manchas del antiguo color, pero en general estaban pálidos como fantasmas. Caminaban con pasos lentos y decididos y con la cabeza en alto, sus rostros cubiertos con máscaras de papel plateado. Si tomamos el siguiente camino, podremos interceptarlos, susurró Shikamaru. La luna estará detrás de nosotros. Tendremos suficiente sombra para congelarlos. Los guardianes hicieron girar a sus ciervos hacia el callejón lateral y avanzaron por él, manteniéndose paralelos a la carretera principal por donde caminaban las figuras de blanco. Pasaron una floristería y un kiosco de prensa, encontraron un hueco y salieron a la carretera, justo delante de la cabeza de la larga columna blanca. Los guardianes, montados sobre ciervos, extendían sus sombras negras ante ellos a la luz de la luna como una manada de extraños centauros de sombras. Shikamaru buscó a tientas el cuerno del guardián que llevaba en la cintura, pero antes de que pudiera anunciar quiénes eran y exigir que el desfile se detuviera, una voz clara y autoritaria se escuchó entre los caminantes. «Bienvenidos todos», dijo la voz que resonó en la calle, al primer desfile de los repentizados. Shikamaru hizo un gesto con la cabeza a los guardianes que estaban a su lado y pronto sus sombras se alargaron, estirándose hasta convertirse en zarcillos de oscuridad tan finos como un látigo que se precipitaron sobre la superficie del camino para adherirse a las sombras de los caminantes y envolverse alrededor de sus tobillos. La columna se congeló como una sola a menos de 5 metros de distancia. ¿Eres el líder de los repentistas?, gritó Shikamaru, buscando entre la multitud al orador. No era el mejor sensor de chakra, pero tan pronto como su sombra tocó el desfile, sintió algo que le atravesó el pecho como una cuña helada de choque. Los repentistas eran todos civiles. Era esencialmente una manifestación anti-ninja. Miren, amigos míos, aquellos que usan su chakra mal adquirido para reprimir a los inocentes, resonó la voz una vez más. Vean la arrogancia de los ninjas que se atreven a desafiar a los dioses pacíficos, corrompiendo sus poderes para la guerra. Con chakra, la magia de la creación, estos pecadores más grandes de nuestra especie enfrentan a los hombres entre sí, usan sus dones para la opresión y la dominación. Intimidan a aquellos que no participan de su pecado. Los rostros plateados miraban a los guardianes, aparentemente impasibles, pero a través de las sombras entrelazadas Shikamaru sintió una fuerte oleada de sentimiento proveniente de la multitud. Lástima. Sentían lástima por los guardianes. La voz continuó antes de que Shikamaru pudiera hablar. Los pecadores intimidan a los justos. Lo están experimentando por ustedes mismos. En este mismo momento, nuestras sombras están siendo invadidas y utilizadas contra nosotros. Hay pocas esperanzas para estos hijos del pecado y la guerra. Ahora, sin embargo, al final de los días, los dioses están de nuestro lado. Los dioses nos han enviado a su demonio para golpear a estos hombres y castigarlos, a través del mismo chakra al que se aferran. Ahora es el momento de que ayudemos a nuestros hermanos. Los dioses lo han dispuesto así. ¿Tenemos que escuchar esto?, murmuró el guardián que estaba al lado de Shikamaru. ¿Qué hacemos? Ni siquiera nos están dando la oportunidad de razonar con ellos. No lucharemos contra los hijos del pecado, resonó la voz desde algún lugar de la columna, pero malditas sean esas máscaras. Shikamaru no podía ver hacia dónde. Los ayudaremos a arrepentirse. Si ellos mismos no pueden ver lo que deben hacer, entonces los guiaremos hacia ello. El primer arrepentimiento es la palabra, el segundo es la tierra, el tercero es el fuego, el cuarto es el hierro, el quinto es el espíritu y el sexto es el grito, corearon los arrepentidos, hombres y mujeres, con sus rostros plateados vueltos hacia los guardianes. Sí, dijo la voz, satisfecha, sí, es cierto. Guardianes. Los dioses han decretado que el mundo se acaba. ¿Os arrepentís del pecado de vuestro chakra? ¿Juráis tomar vuestra vida como aceptación de vuestro pecado? No digáis nada, murmuró Shikamaru a los 3 guardianes que lo rodeaban y ellos fruncieron los labios en silencio, erizados de ira. No queremos provocarlos. El primer arrepentimiento de la palabra ha sido abandonado, declaró el orador invisible. Un destello blanco iluminó el cielo sobre la parte oriental de la ciudad, seguido de otro hacia el norte y otro hacia el noreste. Se produjo una oleada de oscuridad susurrante y las paredes de la calle se llenaron de repente de enormes sombras saltarinas con forma de ciervo. Kaneda gritó: «Ciervos de las sombras. Es la señal. Una unidad ha sido atacada», se escuchó un chisporroteo y un estallido y la calle se volvió blanca. Shikamaru gritó. Los guardianes se tambalearon.
Los ciervos se encabritaron y bramaron ante la bomba cegadora que se activó ante sus ojos. Una luz blanca brillante quemó la oscuridad. Quemó las sombras que sujetaban a los guardianes y que sostenían el desfile y, de repente, unas manos lo agarraban por todas partes, tirando de su túnica y de sus brazos, arrancándolo de su silla de montar y tirándolo hacia la dura piedra del camino. El segundo arrepentimiento es la tierra, dijo una voz fina y aguda en su oído. Shikamaru estaba ciego. Sabía que tenía los ojos abiertos. Latían y derramaban lágrimas. Le habían quitado la visera y había una mano en la parte posterior de su cabeza, empujando su frente hacia el suelo. Le frotaron la cara contra ella. Tenían sus manos, tenían sus piernas. Sus ojos. Sus ojos solo veían rayas rojas y blancas y puntos negros centelleantes. Se ha inclinado ante los dioses y ha recordado su poder en el fuego de la luz. Ahora puede elegir arrepentirse por el hierro, el espíritu o el grito. ¿Cuál de las dos opciones será, hijo del pecado? Las sombras se habían ido, dispersadas y rotas por la bomba cegadora, o convertidas en ciervos de sombra y enviadas a través de la ciudad para encontrar una unidad de guardianes para refuerzos. Shikamaru estaba indefenso. Oía gritos, jadeos y golpes sordos de objetos pesados que caían al suelo. Un líquido cálido fluía alrededor de sus rodillas y se filtraba en la tela de sus pantalones. Era sangre. Estaba sentado en un charco de sangre. Si los dioses lo han dejado mudo, que sea hierro, se oyó un ruido metálico y una explosión de líquido cálido le salpicó la cara. Las manos que sujetaban a Shikamaru al suelo se apartaron de golpe. Unas manos nuevas le agarraron los hombros y le ayudaron a ponerse de pie. Shikamaru parpadeó, el agua desapareció de sus ojos, pero seguía sin ver nada. Sin embargo, oía correr, el sonido de pies que huían, y su mano, agitada, tocó una película transparente y lisa. Una visera. Su salvador llevaba una visera, no una máscara de papel de aluminio. ¿Quién es? Balbuceó. ¿Quién es? No puedo verlo. Soy yo. Cálmate, dijo Neji a su lado mientras el silencio de la noche volvía a la calle. Se han ido. Los he despedido. ¿Qué ha pasado? Vi una luz como un relámpago y cuando he llegado, te habían puesto un cuchillo de cocina en la garganta. Los otros guardianes, Neji, míralos. ¿Están muertos? Dijo Shikamaru, respirando profundamente y arrepintiéndose al instante, cuando su nariz se llenó de olor a sangre. ¿También mataron al ciervo, no? Córtenles el cuello. ¿Los guardianes o los ciervos? Insistió Shikamaru. Neji no respondió. ¿Por qué estás aquí de todos modos? ¿No deberías haber regresado al cuartel general de Cross después del velorio de Kiba? Estaba dando un paseo, dijo Neji y había algo frágil en su tono que hizo que Shikamaru entrecerrara los ojos. Neji tarareó y chasqueó la lengua, como si estuviera pensando qué decir a continuación. Me rechazaron en la puerta. Shikamaru sabía lo que eso significaba sin necesidad de preguntar, así que en cambio, levantó una ceja. ¿Y estuviste caminando por las calles todo el tiempo después, sabiendo que un grupo de fanáticos religiosos anti-ninja saldría en masa? Tuve suerte, espetó Neji, apoyando a Shikamaru con el hombro, de lo contrario, te habrías quedado tirado en el suelo arrepintiéndote como tus amigos. Ahora, vamos, ¿a dónde puedo llevarte? ¿Dónde está la casa segura de los guardianes más cercana? Shikamaru le dio instrucciones y dejó que Neji lo alejara, del olor a sangre y del calor húmedo del vapor que emanaba de los cadáveres de los ciervos. Le dolían los ojos como si estuvieran hinchados en las cuencas. Le dolía llorar, pero mientras pensaba en la conmoción, el fracaso, los guardianes muertos y esos horribles rostros plateados, no podía parar. La propagación de la plaga en los pueblos que rodeaban a Konoha había sido una sorpresa para todos los médicos que vivían en ellos, pero cuando el doctor de Agea se puso a pensar en ello, nunca debería haber habido ninguna sorpresa en absoluto. Cierto, Konoha era la única ciudad que basaba toda su economía e ingresos en proporcionar servicios especializados de chakra, mediante el entrenamiento de ninjas. No había ninguna ciudad en el país del fuego con una mayor densidad de usuarios de chakra, pero si bien todos los ninjas de Konoha eran usuarios de chakra, no todos los usuarios de chakra de Konoha se convertían en ninjas. Muchos no pasaban los exámenes preliminares para ingresar a la jerarquía ninja en primer lugar y, cuando eso sucedía, no era raro que esa persona abandonara Konoha y se estableciera en otro lugar. Después de generaciones de migración, había familias enteras de usuarios de chakra en casi todos los pueblos del país del fuego, cada uno ejerciendo su oficio.
En Karea había una famosa familia de limpiadores de ventanas, que ejercitaban el chakra que tenían para caminar por las paredes, en lugar de usar escaleras, mientras lavaban las ventanas. Los jutsus estaban más allá de su alcance, por supuesto, pero el control del chakra en sus pies era extraordinario. En la Academia Médica de Agea, había un curso especial de técnicas médicas basadas en chakra para aquellos que provenían de familias ricas en chakra. El médico de la familia de Agea había sido médico que usaba chakra durante generaciones y el día que vio a su hija practicar las técnicas familiares por primera vez, nunca había estado más orgulloso. El doctor no era tonto. Admitió sin reparos que había algo muy diferente en los ninjas y en los artesanos con manos de chakra como él y los limpiadores de ventanas. Los ninjas pasaban a menudo por Agea en sus misiones. Eran de acero como las espadas que guardaban bajo la manga y tan peligrosos y cautivadores como el fuego. Siempre resultaba fascinante cuando llegaban a su puerta para comprar medicinas o pedir ayuda de emergencia, pero, en general, el doctor prefería que se mantuvieran a distancia, porque el fuego de cerca tendía a quemar. En el espacio de una semana, 2 de ellos lo habían visitado. El primero había sido un joven salvaje, de ojos rojos y cruel, medio loco y salvaje. El peor tipo de ninja, recordó el doctor con un escalofrío. Sin duda, lo que Konoha llamaba un pícaro. Ese había descendido del techo de una caverna para clavarle un cuchillo en la espalda al doctor antes de conducirlo hacia el bosque. El segundo llegó 2 días después de que el doctor fuera encontrado inconsciente en una encrucijada, y aunque el segundo ninja había sido cortés, el doctor de Agea tomó como principio no confiar en los hombres que ocultaban sus rostros detrás de máscaras. Se había escuchado un ligero golpe en la puerta. El doctor había pensado que era otra víctima de la plaga que venía a buscar antibióticos. Después de su noche en la cueva del joven renegado, había vuelto a abrir sus puertas, para deleite de su hija, y así, cuando abrió la puerta y vio a un ninja enmascarado, tuerto, elegante y en forma para la batalla, en su puerta, las palabras le habían fallado. «Oh, Dios mío», dijo el ninja riéndose, «debe haber sido una experiencia verdaderamente aterradora la que tuviste con Sasuke. Me disculpo en su nombre». Y luego hubo preguntas, muchas preguntas. Sobre el joven ninja salvaje y sus compañeros, sobre cómo había sido tratado el doctor de Agea, sobre el estado mental del grupo, sobre en qué dirección se dirigían y qué tan rápido creía que podrían viajar. El médico había respondido con sinceridad y eficacia, como exigía su profesión de médico, y el ninja se había marchado poco después. Se sirvió una taza de té y se preparó para otra larga noche. Los pacientes llegaban a todas horas y de todas partes de la ciudad. La muerte y la enfermedad no tenían horarios. El té le ayudó a calmar los nervios y a disimular el cosquilleo de la peste en la garganta. Se encontró carraspeando con más frecuencia estos días. Sin duda, su hija ya sabía de su estado. Se oyó un golpe enérgico en la puerta. El primero de sus pacientes de la noche, pensó el doctor de Agea con cansancio, antes de que lo asaltara una curiosa sensación de déjà vu. De nuevo su hija y su mujer estaban ocupadas atendiendo a un paciente en la otra habitación, de nuevo se dirigía a la puerta con una taza de té en la mano y de nuevo la abrió para encontrarse con un ninja enmascarado y tuerto de pie en el umbral. Nuevamente quedó atónito y en silencio temeroso y al ninja pareció resultarle divertido. «Ah», dijo el ninja, «un hombre enmascarado diferente al anterior, parece que el gobernador tenía razón. Sasuke debe haberte hecho pasar un momento bastante duro. Por eso, lo siento, de verdad. Ahora me preguntaba si podrías ayudarme respondiendo algunas preguntas». Cuando el sol se escondió tras el horizonte, uno de los muchos primos de Hinata hizo sonar una campana y toda la casa Hyuga se fue a la cama para despertarse de madrugada con el sol naciente. Los Hyugas encerrados vivían según una estricta rutina. Por la mañana, se reunían para una asamblea, donde rezaban a los ancestros Hyuga para que la plaga pasara. A la oración le seguía la meditación. Una tranquila contemplación de la propia mortalidad o, como lo llamaba cínicamente Hanabi, preparación para lo peor. El almuerzo llegaba después del entrenamiento, que hacían solo para mantenerse en forma y flexibles, y por la tarde hacían las tareas que les habían asignado los miembros más antiguos del clan. Esa tarde en particular, Hinata y Hanabi habían terminado de empapelar las paredes y las puertas Shouji del ala este de la casa. Su madre y otras matronas Hyuga habían estado en el ala norte, cosiendo y tiñendo capas de peligro recién hechas de rojo, azul, amarillo y negro, para pasarlas por la escotilla al corredor que llegara por la noche. En lo que a Hinata respectaba, no había mejor runner que acudir a la casa de los Hyuga que Rogle.
Lee no solo traía comida, pasta de dientes y pañuelos, sino que también le gustaba pasar 15 minutos hilarantes, poniéndose rojo de ira gritando las noticias de la semana a través de la gruesa puerta de madera. Era divertido de ver y era el único momento en el que los Hyuga encerrados podían escuchar lo que estaba sucediendo más allá de las paredes de la casa. Muchos de los Hyuga murmuraban que solo lo hacía por obligación porque Neji había sido su compañero de equipo, pero de todos modos estaban agradecidos. Hinata estaba acurrucada en la cama, un poco mareada por el vapor de pegamento que había estado inhalando toda la tarde, pero no lo suficientemente cansada como para dormir, cuando la puerta de su habitación se abrió. Hinata miró por encima de su hombro. Había una pequeña figura de pie con una lámpara de aceite en la entrada. ¿Qué pasa, Hanabi? No pasa nada, respondió Hanabi rápidamente, apretando la mandíbula. Solo estaba comprobando si estabas asustada, eso es todo. Hinata se sentó en la cama. ¿Por qué debería tener miedo? ¿No viste las luces blancas? ¿Qué luces blancas? Los ojos de Hanabi se dirigieron a la ventana con sus gruesas persianas negras y luego volvieron a mirar a Hinata. ¿Puedo entrar? Hinata asintió y dio una palmadita en el colchón que estaba a su lado. Hanabi corrió por la habitación, colocó la lámpara de aceite sobre el escritorio de Hinata y saltó a la cama. Pensé que era una tormenta, pero no oí ningún trueno, susurró Hanabi mientras Hinata la envolvía con las mantas para protegerla del frío de la noche. Pero fue como un relámpago. Una enorme luz blanca seguía brillando afuera. Brilló 4 veces, por todo Konoha. Hinata fue al armario y sacó otra almohada, otra manta y luego otra manta extra gruesa por si acaso, y las llevó de vuelta a la cama. ¿Y no tuviste miedo? Preguntó mientras se sentaba de nuevo al lado de Hanabi. No lo estaba. Ni un poco, balbuceó Hanabi indignada, pero se arrebujó más en las mantas y bajó la voz. ¿Sabes cuándo vendrá Lee-san con las noticias? Hinata pensó mucho para encontrar una respuesta, pero con la monotonía de la rutina y el flujo inmutable de la vida diaria, cada día podría haber sido igual de sencillo. Los días de la semana y las fechas del mes se habían desdibujado en una corriente gris del tiempo. Cuando ella no respondió, Hanabi bajó la cabeza entre sus brazos y murmuró. Podría haber comenzado una guerra allí y nosotros simplemente estamos sentados en la casa, cosiendo y empapelando y sin saber nada mejor. La lámpara de aceite titilaba sobre el escritorio de Hinata, su suave llama amarilla oscilaba y era pequeña. La vida diaria de oraciones y tareas era una paz forzada, tan forzada como la lealtad asegurada por el sello del pájaro enjaulado. Una pequeña voz en el fondo de la mente de Hinata murmuraba insidiosamente que esa paz era demasiado frágil para durar mucho tiempo. El sonido de una respiración delicada tocó los oídos de Hinata y la despertó de sus pensamientos. Hanabi se había quedado dormida en la cama de Hinata, con la cabeza todavía entre sus brazos. Hinata sonrió. Acomodó a su hermana pequeña con las sábanas y apagó la luz. Sasuke, gritó Suigetsu, deteniéndose y jadeando, ¿podemos tomar un descanso ahora? Sasuke continuó caminando hacia adelante sin ningún cambio de ritmo o postura. Sasuke no había dicho ni una palabra desde la mañana en que se habían levantado un poco antes del amanecer. Había insistido en seguir adelante en silencio, empujando hacia adelante, pero Suigetsu comenzaba a dudar si Sasuke realmente tenía alguna idea de a dónde iban o a dónde intentaban llegar. Sasuke, intentó nuevamente Suigetsu, arrastrándose tras él, vamos, hombre, tomemos un descanso. Suigetsu se frotó las manos, exhaló bocanadas de aire caliente por la fiebre sobre sus dedos y los metió en las mangas de su capa. No podía sentirlos. No podía sentir los dedos de sus pies. Le dolían todas las extremidades. Todas las articulaciones chirriaban cuando se movía y sus pulmones, no quería saber qué estaba pasando allí dentro. Bien, dijo Suigetsu al fin. Su espada se le resbaló de las manos y aterrizó de punta en el barro. Se cruzó de brazos. Voy a atacar. Voy a parar aquí mismo, ahora mismo. ¿Me oyes, Sasuke? Estoy en huelga. Sasuke se detuvo. Un temblor lo recorrió de pies a cabeza y, por un momento peligroso, Suigetsu se preguntó si había ido demasiado lejos. Sasuke no miró hacia atrás. Dijo, puedes hacer lo que quieras. Está bien, Suigetsu le sonrió con los dientes apretados, aunque ese último sabor amargo del hierro se estaba agazapando en el fondo de su boca. Está bien, entonces, aquí y ahora, estoy en huelga. A ver si me importa. Sasuke dio 3 pasos hacia adelante, dudó y luego dio otros 3, plantando cada paso firmemente en el barro.
Escuchó por si oía pasos detrás de él, o un suspiro cansado, o una tos resignada, pero cuando Suigetsu no dio señales de seguirlo, se erizó y se dio la vuelta con una mirada fulminante. Unos dedos ondulantes hechos de agua se extendían hacia él. La mano de Suigetsu se extendía para tocarle la espalda a Sasuke. Su brazo era una barra incolora de agua que fluía, su cuerpo una columna ondulante, el contorno de sus ojos y el puente de su nariz se habían reducido a líneas pálidas de luz brillante y su cabello se había convertido en una fina espuma blanca. Sasuke no se atrevió a respirar. Los dedos temblaban ante su nariz. La masa de gotas de agua mantuvo la forma de Suigetsu durante un instante. Entonces, una ráfaga de viento atravesó los árboles y Suigetsu se disolvió en una explosión de agua. Las gotas le salpicaron la frente. Los ojos de Sasuke se abrieron de par en par, luego se abrieron aún más, y en el repentino silencio solitario del bosque, el gemido en sus oídos alcanzó un punto álgido, la cuerda se tensó. Se concentró en la pila de ropa vacía y el aire vacío ante sus ojos donde momentos antes un hombre se había convertido en agua por última vez. Sasuke no podía moverse, y sin embargo podía sentir las manos que venían hacia él, las manos en las sombras de las que había estado huyendo, extendiéndose para agarrar su cabeza y obligarlo a mirar hacia atrás por encima de su hombro hacia todo lo que había estado tratando de dejar atrás. Flotó sobre las puntas de sus pies, listo para huir pero incapaz de hacerlo. Una figura, ligera como un gato, descendió de los árboles y aterrizó en el camino a su lado. Sasuke miró hacia arriba y la cuerda finalmente se rompió.